reflexiones, oración, exposición de la palabra, alabanza y adoración, testimonios, fortalecimiento espiritual, ministerios y ministros, restauración, fe y esperanza. Todo en un mismo corazón, espíritu, doctrina y pensamiento en Cristo, por Él y en Él. Semillas de Libertad. Televisión y redes sociales al servicio del reino de los cielos. Sábados 9 de la mañana. Transmisión por CNC Chocó, el canal de nuestra gente. Bendecidos para bendecir en el precioso nombre de Jesucristo. Semillas de Libertad. Aquí estamos con ustedes en Semillas de Libertad Internacional. Es un gusto saludarles en esta mañana fresca y preciosa desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, en Colombia. A usted que está hasta ahora en su televisor, en su hogar o en cualquier lugar que se encuentre viéndonos, el Señor le bendiga más en esta mañana, que ha renovado las misericordias en su cielo abierto para cada uno de vosotros. También quiero saludarle a nuestra audiencia internacional que a esta hora está conectada a través de @Semillas de Libertad Internacional en Facebook y también en CNC Chocó. Gracias. Hoy tenemos una palabra de bendición para ustedes. Hoy vamos a conocer un poco acerca del mundo espiritual. Y antes de entrar en materia vamos a orar para que el Señor sea que tome el control de este momento, de este tiempo que vamos a compartir con ustedes. Amantísimo Dios y Padre mío, a esta hora, oh Señor de la gloria, te doy gracias por este nuevo amanecer, por este día precioso. Aquellos, Señor, que hoy se levantan con misericordias renovadas, que tú les concedes un día más de vida, que tú les permites respirar, que tú les permites caminar. Gracias, Señor, porque tenemos manos aún. Gracias porque tenemos piernas. Gracias porque tenemos oídos, porque tenemos ojos, porque tenemos boca, Señor. Gracias porque podemos movilizarnos, hacer nuestros quehaceres, Señor, porque tú nos regalas sanidad, nos regalas una salud preciosa en esta hora. Padre de la gloria, gracias por el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestras transgresiones. Delante de ti están siempre, Señor. Delante de nosotros están para que no nos olvidemos, Señor, de que somos transgresores, de que somos pecadores y pecadoras. Pero venimos ante ti con un corazón constrito y humillado, un corazón quebrantado, oh Señor de la gloria. Padre, a esta hora quiero pedirte por aquellos que están enfermos, aquellos que hoy, Señor, se han levantado con dolencias, aquellos que hoy les ha dicho el hombre que no mejora su salud, que no tienen solución, que no hay remedio. Padre de la gloria, glorifícate allí, en esos lugares, en esas personas, Señor. Derrama sanidad, derrama salud conforme a tus misericordias, conforme a tu querer, Señor. Oh, bendíceles, Señor, con salud. Levántales, Padre de la gloria. Gracias, Espíritu Santo, por esa obra maravillosa que haces en cada uno de vosotros en este tiempo, y que desde que nuestro Señor Jesucristo descendió nuevamente a los cielos, tú viniste a posar en el corazón de aquel que te recibe, aquel que te abre la puerta. Oh Señor, te pido por aquellos que tienen sus economías fragmentadas, que no han conseguido un empleo, Señor, o que lo tienen y no les rinde el dinero, que seas tú dándole sabiduría a quienes lo tienen y dando, Señor, la posibilidad de que a sus manos tú les bendigas con un trabajo digno, Señor, para que ganen el sustento. Padre, continúa obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, en los negocios, Señor, en las naciones, en los que están en autoridad, Padre de la gloria, en presidentes, ministros, Señor, en alcaldes, gobernadores, jefes de
potestados, jefes de oficina, Señor, en todo aquel que está en autoridad, Padre mío, terrenalmente hablando, que todos puedan someterse, Señor, a la potestad superior que eres tú. Bendito Dios soberano, aquellos que están en la calle deambulando, aquellos que no han comido, Señor, aquellos que no han podido pasar una noche, Señor, bajo el resguardo de un techo, provéele, Señor. Jehová Jireh, tú eres un Dios proveedor. Oh Señor, gracias por este momento. Aquellos que están turbados y cansados, tú declaras en tu palabra: venid a mí que yo os seré descanso. Así que entregue las cargas al Señor, dispóngase en las manos del alfarero, dispóngase en las manos del Cordero amado, y este pastor de pastores, Jesús de Nazaret, lo llevará a aguas de reposo donde usted podrá descansar. No hay problema difícil para el Señor. Por eso entregue ese problema en las manos del Señor. Señor, gracias por este tiempo de vida. Gracias por este momento que nos permites abrazar, que nos permite, Señor, adorarte, glorificarte, pero que sea, Señor, con el bien. Que sea, Señor, cada día mostrando esa santidad a la cual nos llamas. Oh Señor, gracias por este tiempo. Bendigo a mis hermanos más y más allí donde están, en diferentes lugares, países, aún los que están privados de la libertad, que por alguna circunstancia se encuentran en ese lugar, Señor, y que tienen acceso a mirar en este momento esta transmisión en vivo o el programa pregrabado, o que están por medio de sus televisores viéndonos. Yo les bendigo y les declaro a esta hora que si ustedes se sujetan a Dios, Dios abrirá las puertas no solamente de las cárceles espirituales, sino también físicas, y usted podrá salir a bendición, podrá salir a restauración, a renovación, porque si Cristo está en usted, si usted se ha unido a Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado de aquí, Él las hace todas nuevas. Segunda de Corintios 5:17 lo declara. Bendigo a cada uno de vosotros, bendigo a cada miembro de este canal de televisión, desde la persona que se encarga de hacer el aseo, de mantener en orden todo aquí, Señor, hasta el que está, Señor, en la dirección, los que están, Señor, en autoridad. Bendigo a los camarógrafos, bendigo, Señor, a los reporteros, bendigo a los técnicos, bendigo a sus familias, bendigo sus manos, bendigo su salud. Señor, guárdales donde quiera que vayan, que tu ángel acampe a su alrededor para protegerles. Donde el enemigo diga muerte, accidente, ahí, Señor, estés tú con una legión de ángeles para salvarles, para guardarles, Señor, para resguardarlos en el cuenco de tu mano. Guarda, Señor, a aquellos que dependen de ti, aquellos que confían en ti, que aunque tienen un arma, Señor, en el cinto, ellos han creído que tú eres salvación, que tú eres resguardo, Señor, que tú eres torre fuerte, muro fortificado delante del enemigo, Señor. Aunque tienen un médico, tienen dinero para proveerse de lo que quieren, Señor, reconocen que tú les provees, reconoces que tú les sanas, reconocen que tú, Señor, eres el Dios misericordioso. Gracias en esta mañana, Señor. Bendice más, Señor, a aquellos que temen a tu presencia, aquellos, Señor, que buscan alimentarse de este maná del cielo, de la palabra bendita. Oh bendito Dios soberano, gracias en este tiempo, gracias. Nos disponemos de corazón, te lo abrimos, Señor, para que tú nos des la administración, el discernimiento espiritual. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, rompo yugo, rompo cadenas con el poder de la palabra. Todo principado es derribado, oh Señor. Toda potestad del enemigo que está allí queriendo destruir, hurtar y matar en cualquiera de tus bendiciones, hasta ahora la declaro sin ninguna autoridad y la llevo cautiva a los pies de Cristo Santo, Padre de la gloria. Bendito eres, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos, Señor, y que seas tú trayendo palabras afables, trayendo palabras de sabiduría, hablando a través de tus siervos, Señor. Limpia, Señor, pasa un carbón encendido, límpiame con hisopo, Señor. Borra todo intelecto, toda decisión humana, y que seas tú, Señor, obrando, hablando por medio de esta palabra, y que conozcamos hoy un poco más de este manual de la vida en armonía, Señor, en comunión con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén.
tenemos una palabra de bendición para ti. Semillas de Libertad. Exposición de la palabra. Continuamos con ustedes a esta hora en Semillas de Libertad Internacional, y hoy tenemos un mensaje que sé que va a ser de gran bendición para cada uno de vosotros, para mí, para usted y para todos aquellos que están a esta hora conectados y los que han de venir a reproducir este video. Saludo a esta hora a Carlos Rodríguez, que se encuentra conectado por nuestra red de Facebook. A cada uno de vosotros que están en sus hogares y en los lugares de trabajo y donde tienen acceso a la televisión y están conectados a CNC Colombia, CNC Chocó, gracias por estar allí. Vamos entonces a meditar en esta palabra sobre el mundo espiritual. Sí, el mundo espiritual. Recordemos que el ser humano no es solamente carne y hueso, no. Nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Él lo declara en Génesis 1:27 cuando dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y quién es Dios? Dios, dice la palabra en Juan 4:24, que es espíritu. Y también declara que los verdaderos adoradores lo deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces, amados hermanos y hermanas, somos creados por Dios en el espíritu. El espíritu de vida está creando y crea a alguien semejante a Él. Es decir, no es visible. Pero el Señor forma con sus manos un cuerpo para poner ese espíritu que es semejante a Él. Entonces es allí en Génesis 6, en Génesis capítulo 2, donde el Señor en el verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yepsuá sopla Jehová el aliento de vida, le transmite, le comparte de su vida que está en sí misma a eso que formó aquí, al ser humano que ha formado con sus manos del polvo de la tierra. Es decir, transmite el ruach, en hebreo es decir espíritu, ruach. Y miren que ruach, la palabra, tiene una pronunciación como si soplara. Entonces, usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Tenemos una constitución material, física, un cuerpo. Declara la palabra que fuimos formados del polvo de la tierra, pero Dios sopló, transmitió, compartió de su espíritu de vida, porque ya se lo había propuesto. Él dijo: lo voy a hacer a mi imagen y semejanza, varón y hembra los voy a crear. Pero cuando Él forma del polvo de la tierra a este varón, no tiene vida. Era necesario transmitir la vida, alimentarlo de su vida. Sopla viento de vida. Wow. Por eso le dice al profeta: sopla y profetiza. Es eso, está trayendo la vida. Ahora bien, lo uno y lo otro están unidos en un solo cuerpo. Lo terrenal, aunque no es lo primero, porque lo primero está en su querer, en el pensamiento, que es hacerlo, y lo hace. Luego forma el hombre de la tierra y transmite el aliento de vida. Es decir, primero toma la parte terrenal, el barro, y luego transmite esta vida. Nos dice en Corintios 15, ahí nos aclara directamente esa parte y se la voy a compartir. Primera de Corintios, capítulo 15. Mire usted lo que dice, maravilloso esa palabra. Versos 46 dice, vamos a leerlo desde el 45 para entrar en contexto. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer, es decir, el último Adán, espíritu vivificante, ese es Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales los celestiales. Aunque en el Señor, en su querer, creó al hombre primero desde lo espiritual, luego lo formó, primero lo material y luego puso el espíritu de vida. Ahora bien, lo espiritual ha sido siempre primero. Es decir, el mundo espiritual, amado hermano, hermana, y usted que me está viendo y escuchando, fue primero que lo físico. Todo lo que estamos viendo físico vino a existir por la palabra de Dios. El Señor en Génesis 1:1 dice: y creó Dios el cielo y la tierra. ¿Cómo lo creó? Con la palabra, con su palabra. Decir que lo físico que vemos, aunque existe, lo podemos palpar y ver, es más real lo que no estamos viendo, lo espiritual, que lo físico que podemos ver. Lo que pasa es que el hombre con sus ojos natural no va a ver lo espiritual. Necesitamos ojos espirituales, oídos espirituales, tacto espiritual, discernimiento espiritual. Tú puedes leer la Biblia día y noche, pero si no tienes discernimiento espiritual, no vas a entender estas cosas. Van a parecer locuras, como declara la misma palabra. Entonces necesitamos el Espíritu Santo que da el discernimiento, que instruye, que convence de pecado, que redarguye y que está haciendo su obra. Recordemos que el espíritu del hombre es uno y es temporal, y por causa del pecado el Señor le puso límite. Declara la palabra en Génesis 6, capítulo 6, versos 3, dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Miren ustedes, Dios no tenía establecido un límite de vida para usted y para mí. Dios nos creó para ser eterno, porque su espíritu es eterno, y si nos transmite de su espíritu eterno, es eterno también lo que él pone. Pero está declarando aquí: no va a pelear mi espíritu con el hombre. ¿Por qué está dando mi espíritu? Sencillo, porque es de él el espíritu, no es suyo ni mío. Aunque es el espíritu del hombre, así lo declaramos, le pertenece a aquel que lo dio. Por eso le está diciendo: mira, es que yo puse mi espíritu, mi aliento de vida en un cuerpo humano y lo vivifiqué. Pero él, ¿qué está haciendo? Está haciendo la maldad, está pervertido. No voy a dejar mi espíritu que esté peleando con la carne eternamente. Yo lo voy a limitar, yo lo voy a estandarizar, yo le voy a dar un tiempo. Y dice, son 120 años. Pero lo digo en Génesis. Y recordemos que todavía no había venido el diluvio. Y cuando viene el diluvio que limpia la tierra de la maldad y hace un nuevo pacto con Noé, recordemos que nuevamente en un salmo maravilloso nos dice: los días del hombre son 70, 80 años, y algunos con dificultad, que pasa con muchos, llegarán a los 100 y pico de años. Pero ahí nos limitó. Está diciendo el Señor: el espíritu que yo puse en el hombre no va a estar en lucha con el hombre. Lo que dicen acá en la tierra donde estamos, en Quindó, en Colombia: no voy a coger lucha con usted por mucho tiempo. Ahí lo limitó. Pero también dice la palabra en Eclesiastes 12:7, para confirmar nuevamente que ese espíritu, aunque está en nosotros, aunque opera en nosotros, no es realmente de nosotros, es temporal. El dueño de su espíritu lo va a tomar. Eclesiastes 12:7 declara lo siguiente: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Marcos, el espíritu que usted tiene es prestado también, no es suyo. El Dios Todopoderoso, el Dios de la vida, te lo compartió. Pero por la maldad de vuestros padres primogénitos, Adán y Eva, dijo: lo voy a apartar de ese cuerpo. Pero hay esperanza, y esa esperanza está en Cristo Jesús, quien trae la vida nuevamente, abundante, pero con la voluntad de sujetarnos a la palabra de Dios para tener eternidad. Ya está con nosotros el profeta Marcos Parias, quien lo invité en esta mañana para tratar este tema sobre cómo opera el mundo espiritual. Y hoy vamos a compartir en este tiempo 6 tipos de espíritus, porque entendamos una cosa:
Usted y yo tenemos el espíritu del hombre que nos dio el Señor prestado. Ese es uno, no lo confunda con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es limpio, es puro, escudriña a Dios. ¿Usted cree que va a estar en usted si se mantiene amasando permanentemente la maldad? No, se aburre, se entristece y se va. Usted queda con su espíritu de vida, sí, pero el espíritu que tiene de vida no va a estar eternamente en usted, se va a ir. Y es el Espíritu Santo que lo va a levantar. Pero también hay espíritus inmundos, porque recuerde usted que los ángeles son espíritus, y esos ángeles, como Satanás, que también era un ángel, desobedecieron a la soberanía del Dios Todopoderoso y de castigo vinieron a la tierra. Y ellos todavía viven, todavía existen, y hay algunos encarcelados y van a ser juzgados y condenados y van a ser destruidos. Pero hay uno que ya fue condenado: Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Declara la palabra que Jesús los avergonzó públicamente en la cruz del Calvario. Fue la victoria, fue un triunfo. Mientras se reía el diablo a través de Caifás, del sumo sacerdote, y todo el Sanedrín, y todos aquellos entenebrecidos y con ese velo de ceguera espiritual, se burlaban y le decían: si eres el Hijo de Dios, pues bájate de la cruz, sálvate. Y aún el que estaba al lado le decía: sálvate y sálvanos. Qué vergüenza, qué insensato. A eso vino a salvar a ese que estaba ahí crucificado. Pero el que estaba a su otro lado reconoció que en él sí estaba la salvación y la tomó, la arrebató en el último instante. Amados hermanos y hermanas, hay espíritus inmundos que están operando y que pueden entrar a la vida del ser humano si le abrimos las puertas. De esos te voy a hablar, de algunos, porque hay muchos. Aquí estamos en Semillas de Libertad Internacional. Por favor, nuestro máster técnico, cortinilla. Vamos a una pausa comercial de una vez, para que entremos en materia ya en compañía del profeta Marcos Parias, para tratar de 6, nada más, mire, 6. Recuerde que Jesús le sacó 2000 a un hombre, pero hoy le voy a compartir 6 por razones de tiempo. Vamos a comerciales, no se mueva, quédese allí donde está, que ya venimos con esto que es muy interesante para usted y para mí, para que no diga todo el tiempo que es el Espíritu Santo o que son espíritus buenos. También hay espíritus perversos operando en nuestras vidas. Aquí estamos en Semillas de Libertad. Aquí seguimos con ustedes en Semillas de Libertad Internacional. Luego de esta pausa comercial vamos a entrar en materia directamente al tema de hoy, que tiene que ver con el mundo espiritual. Un mundo que usted no va a ver, óigase bien, con sus ojos naturales, porque lo espiritual como tal en lo espiritual. Lo natural o terrenal, ahí sí opera directamente el hombre como tal. Y vamos a entrar en materia. Bienvenido, profeta Marcos Parias, quien nos acompaña en esta hora preciosa. Le damos la bienvenida, saludándole a usted, también a aquellos que están en la red, en Facebook. Saludos a la hermana Susani Moreno en Quibdó, Colombia, y a Carlos Rodríguez, que también está conectado a esta hora. Bienvenido, es un gusto tenerle nuevamente en Semillas de Libertad Internacional. Manuel, muchísimas gracias en esta mañana. Damos la bienvenida a cada uno de los oyentes en este programa de Semillas de Libertad en esta mañana, que están interesados porque el Espíritu de Dios está sobre ellos para aprender, para ser bendecidos a través de este programa que todos los sábados este programa es dirigido a través del siervo Harlet. Jehová Dios lo bendiga en tiempo y fuera de tiempo. Bendecimos a cada uno de sus oyentes en esta hora. Dios los bendiga. Bueno, entremos en materia, en nuestro tema central de esta hora, y es el mundo espiritual. Profeta Marcos Parias declara la palabra que Jesús tenía un cuerpo humano, cierto, como cualquier otra persona, pero no fue engendrado ni por carne ni por sangre, sino por el Espíritu Santo de Dios. Está en Lucas 1:35. También declara en Isaías 11:2, Dios ungió a Jesús con 7 atributos espirituales de la deidad de su plenitud. Pero antes de mostrarlos, usted nos tiene algo para compartir, porque muchas veces estamos buscando en el otro, que es el que tiene el demonio, que es el que tiene sus malos espíritus, que es el que tiene el problema,
Cuando, ojo, no nos hemos revisado a ver cuántos tenemos nosotros y estamos creyendo que es el otro. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Sí, es un tema muy importante acerca del Espíritu de Dios. Porque hay Espíritu de Dios, como usted lo había dicho, y hay Espíritu del hombre. Entonces, el mundo hoy está muy confundido. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, le recomienda en 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Esa es una palabra muy maravillosa, al cual no estás interesado o no te has prestado atención en leerla, pero es muy interesante para toda la humanidad en el mundo. Mira lo que dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Que el problema realmente no está en lo demás, como tú y yo lo vemos de muchas maneras. El enemigo silencioso está dentro de nosotros mismos, y no es el Espíritu de vida, no es el Espíritu Santo. Maravilloso. Ojo, es un problema el cual nos lleva a consecuencia de entrar en procesos demoníacos, siervo. Así es. Dicho esto, entremos en materia con algunos tipos de espíritus que operan o afectan en nuestras vidas. Y antes de ello, debo precisarles que el mundo espiritual, vuelvo y les recuerdo, es más real que el mundo natural. Y vuelvo y lo repito, hay gente que es escéptica a esto, hay gente que lo toma como hechicería, como cosas de superstición, ¿sí? Pero el mundo espiritual es más real que el de nosotros. Recuerde usted que quien nos hizo es espíritu, y que Él y los ángeles de los cielos fueron primero que nosotros. Entonces, amén. no creer en estas cosas o no darles créditos es de conocer que lo mayor es mayor, que primero es uno antes que dos y que tres. Y muchas veces estamos combatiendo y estamos peleando contra algo que es espiritual y creemos que es material, creemos que es terrenal. ¿Ve? Y vamos a mencionar el primer espíritu que opera desde siglos atrás. Dice la palabra en Juan 8:44, cuando Jesús le dice a los judíos que ellos no son de fornicación, que ellos tienen un padre que es Abraham. Él le dice: no, el papá de ustedes es el diablo. Sí. Así es. El papá de ustedes es el diablo. Y entendieron. Ellos entendieron, porque se quedaron cavilados, siervo. Y les dice: ¿por qué? Porque él no ha estado en la verdad. Es el padre de la mentira, y cuando habla mentira de suyo habla. Y él desde el principio ha sido asesino, mentiroso. Amén. Porque eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Dijo: no morirás. Bien sabe Dios que cuando tomes de este árbol vas a ser como él. Así es. O sea, desde ahí empezó a mentir. El espíritu de mentira no está operando desde ahora, desde siempre, desde que estaba en el huerto del Edén. Qué maravillosa palabra, porque le dice: vosotros sois, vuestro padre es el diablo. Y le dice: porque vuestras obras es que siempre queréis hacer. Ahora la humanidad, diciendo que es hijo de Dios y aún practicando el pecado, ¿vosotros sois hijos de quién? ¿Quién es vuestro padre? ¿Quién es vuestro padre? ¿Está operando el Espíritu de Dios o el espíritu de demonios? Es una pregunta. Y entonces él les dice esto, que él desde el principio ha sido mentiroso y que ha matado. Claro, de una nos mató a todos, nos dio decreto de muerte. Mira, la palabra, hermano Marcos, es deliciosa. Mire cómo me conmuevo. Él está diciendo: ustedes son hijos del diablo. Sí, porque son mentirosos como él, lo quieren complacer a él. Y cuando él habla de él, así hacemos muchas veces los seres humanos. Hablamos de nosotros, queremos imponernos nosotros, y mentimos tanto que llevamos a la cárcel, destruimos un hogar. Hacemos lo mismo que vuestro padre el diablo. Porque cuando yo le digo a Peranita: ojo que tu marido con fal, o le digo a esta tal cosa, estoy destruyendo un hogar. Estoy aplicando en mi vida lo que vino a hacer el diablo, destruyendo por medio de la mentira. Y se está cumpliendo la palabra profética
de ese tiempo que Jesús declaró la palabra sobre esos varones. Amén, así es. Quiero entonces rápidamente empezar a mostrarles algunos de estos espíritus. Es el primero, el espíritu de mentira. Ya sabe usted que Jesús le dijo a los judíos: ustedes son hijos del padre de la mentira, que ya sabemos que es Satanás. Pero también les voy a mostrar un pasaje en el cual nos muestra que la mentira puede llevarte a la muerte, puede destruir una bendición que el Señor te dio mayor. Primera de Reyes 22, capítulo 22, versículo 22. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 22. Vamos a leerlo desde el 20 para entrar en contexto. Desde el 20 al 22. Dice el 19. Entonces él le dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos junto a él, a su derecha y a su izquierda. Continúa usted con el 20. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: ¿le inducirás y aún lo conseguirás? Ve pues y hazlo así. ¡Wow! Maravilloso. Wow, qué palabra. Miren, el Señor está con su consejo de ángeles planeando, por decirlo así, cómo vamos a hacer que el rey Acab vaya a un lugar donde le voy a dar permiso al enemigo que lo acabe, lo derrote, porque no estaba haciendo lo que era. Lo Primero, correcto. se casó con Jezabel, una mujer que era sacerdotisa y princesa de los amonios, ¿sí? Que adoraban a otros dioses que no era Jehová, Dios Todopoderoso. Hizo perversidad a esta mujer, y entonces mire usted que el Señor está con su consejo de ángeles, pero viene un espíritu de mentira. Es el mismo diablo, porque el diablo anteriormente, antes de que Jesús viniera a la tierra, él se paseaba por la tierra. En Job, que lo vamos a ver más adelante, lo está confirmando cuando le dice: vengo de pasearme por la tierra. Es decir, todavía no le habían cerrado totalmente las puertas del cielo. Iba a acusar a los santos. Mire, yo seré espíritu de mentira. ¿Y qué pasó con este rey? Los 450 profetas de Baal profetizaron que él iba a tener la victoria, y murió, porque el espíritu de mentira estaba en estos profetas que no eran profetas del Dios Todopoderoso, y le aconsejaron, y aún así él creyó. No quería la profecía del profeta de Dios. Dijo: este no, porque este lo que me trae siempre son desgracias. O sea, estamos hablando de Micaías. Sí. Y eso nos pasa, hermano Marco, que Dios pone una persona para que nos dé un consejo de vida, pero escuchamos el consejo de muerte. Metemos un dinero en un negocio y se fue en una pirámide. Se abrió el tipo, esa plata se perdió, ese man murió, ese man se largó de Colombia, ese man se fue de Puerto Rico. Nos dan un consejo y se nos daña un hogar. Nuestros hijos terminan huérfanos y muchas otras causas. Espíritu de mentira. Este espíritu está operando en tu vida. ¿Cómo combatimos este espíritu de la mentira? Pregúntese allí. ¿El espíritu de mentira está en mí? ¿Yo todavía soy mentiroso? ¿Yo siempre uso la mentira para beneficiarme? ¿Para buscar lo mío? ¡Wow! Entonces usted necesita la medicina de la verdad. ¿Cómo combatimos la mentira? Con el espíritu de verdad. Y el espíritu de verdad está en el Espíritu Santo de Dios. ¿Algo que aportar aquí a este espíritu? Sí, claro. Tenemos primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. Y dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Wow. Somos mentirosos porque Dios no es mentiroso. Entonces, siervo, hay unas cosas del cual yo me he tropezado en el camino y me quedo muy callado, porque es que
mucha gente dice que se confabula con el espíritu de mentira que está dentro de ellos y no se preocupan en la palabra realmente que está direccionada de Dios para el hombre, para transformación y para vida eterna. Amén. Te está diciendo el Señor que el que permanece en Él no peca. Y te está diciendo que cuando tú pecas no le has visto ni le has conocido. Poderoso, pero fuerte, pero es la verdad. Pero es la verdad. Y y para culminar, en el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, dice que no practica el pecado. Amén, porque dice que La simiente de Dios permanece en él, la simiente es el espíritu de vida. Ahora, y si somos nueva criatura, ya las cosas ya debe pasar, la mentira debe pasar. entonces la mentira de Satanás que está dentro del corazón del hombre, pennada en el corazón del hombre, de la parte humana, ¿no? No la espiritual. La espiritual. Le hace creer de que viviendo como vive y caminando como está salvo, que porque aceptó a Cristo en su corazón. Déjame decirte. Pero sigue con un marido ajeno. Claro. Sigue sin casarse, en unión aparentemente. Sí, de ambos sexos. Y los hogares están destruidos y son buenos predicadores. Y conozco gente que predica muy bonito. Wow. Pero una cosa es que tú prediques, hermano, y otra cosa es que seas nacido de Dios. El mundo necesita nacer de Dios. Para que no podamos, cuando nacemos de Dios, de la simiente de Dios en sí, como Él dice, estableció en su palabra, hermano, no pecas. Hermano, con el pecado no podés agradar a Dios, ni tú ni yo. Y esta es en el nacer de nuevo. de nuevo. Otro espíritu. Miren, espíritus que afectan los sentidos naturales. Mateo 12:22 y hermano Marcos, busque usted Marcos 9:25. Marcos 9:25 y yo leo Mateo 12:22. Espíritus que afectan los sentidos. Dice lo siguiente, Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Si un médico, un fonoaudiólogo, cualquier persona del área de la ciencia médica escucha esto, no le va a dar crédito. Él va a tener su concepto científico a decir no. Él está mudo porque se le afectó tal cosa, porque tal esto, que lo otro. Pero usted que vive en el Espíritu, usted que se conecta con el Espíritu de Dios, sabe que ahí está operando el enemigo, espíritus que afectan los sentidos. Sí, mis amados hermanos y hermanas. ¿Qué dice Marcos? Marcos 9:25 nos dice la palabra. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Es una palabra declarada, una palabra, un decreto, un acta declarada por el maestro de Galilea. Dijo: sal de él y no entres más en él. ¿Es un espíritu de qué? Es un demonio, siervo, es un demonio. Un demonio de enfermedad. De enfermedad. Ahora, tengamos en cuenta que no todas las enfermedades provienen de demonios, ¿no? Hay unas que son causa del desgaste del cuerpo producto del pecado. Si usted se mantiene fumando tabaco, cigarrillo, cualquier alucinógeno, obviamente está acabando con su salud, con el cuerpo, aunque esté motivado por demonios. Pero es usted que está causándose el mal. Sí. Pero teniendo en cuenta también, siervo, de que hubo alguien que le preguntó a Jesús y esta enfermedad que tiene, ¿por qué es? Jesús le dijo: no es porque le haya pecado, es para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Entonces, pero esto se nota en todos los tiempos y en este tiempo, viviendo en el Espíritu. Amén. Porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios convence al hombre de pecado y de justicia. Ahora miremos espíritus que afectan el cuerpo, es decir, enfermedades que son directamente con nuestro cuerpo, los huesos, la carne, la piel. Usted busque Lucas 13, 11 y 13 esos versos. Y yo ya tengo a Job capítulo 2. Lucas capítulo 13, versículo 11 al 13. Yo voy a leer Job, el libro de Job capítulo 2, verso 7, declara lo siguiente. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Es decir,
el Señor dice que le permitió al diablo que tocara la salud de este hombre, pero la vida se la resguardó. ¿Qué dice entonces allá en Lucas? Lucas 13, versos 11 al 13. Capítulo 13, versos 11 al 13. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había a desatar de esta ligadura en el día de reposo? Wow, maravilloso. Wow, ahí estamos qué viendo. precioso, Dios. En Job miramos que fue una enfermedad viral de la piel, lo que podríamos decir un sarampión, la lepra era exactamente, ¿sí? Que el mismo demonio lo afectó, pero Dios le permitió, porque estaba Job en una prueba bastante fuerte. Recordemos que había perdido sus 10 hijos, todo lo que tenía materialmente, pero vemos aquí cómo esta mujer también tenía tantos años con este padecimiento. Y miren, cuando usted se sana de alguna enfermedad, el diablo no va a estar contento y se lo va a hacer saber por medio de alguien. Mire lo que decían los judíos: es que este es un atrevido, ¿cómo viene a sanarse el día de reposo? Dios santo, es una cosa terrible. O sea, en vez de alegrarse, estaban preocupados porque esta mujer había sido sanada. Querían que estuviera liberada. Muchos querrán que tú estés ahí, postrada en una cama, que padezcas de enfermedades, porque no quieren verte prosperar. Y puedes tener mucho dinero, puedes ser muy brillante, muy inteligente, pero la enfermedad no te va a dejar avanzar. Y cuando vean que el Señor te levante de la cama, van a decir: ya se nos va a subir al primer lugar. Eso es totalmente aplicable en estos tiempos. Pero miremos entonces que hay enfermedades del cuerpo que son traídas por Satanás, pero el Señor le permite. Aunque tu vida está afectada por una enfermedad, es preservada por Dios, porque la de Job le dijo: póngale su enfermedad, pero no lo vaya a matar. Yo no le doy autoridad. Ahora bien, miremos trastornos mentales. Los locos y todo esto que los tratan los psicólogos y los psiquiatras, también son espíritus que están operando allí. Y vamos a leerlo en Marcos capítulo 5, versos 2 al 13. Marcos capítulo 5, versos 2 al 13 dice lo siguiente: y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y cuando le pregunta: ¿cómo te llamas?, él respondió: Legión me llamo, porque muchos somos. Y dice que cuando le dijo que los enviara a un hato de cerdos, 2000 cerdos se precipitaron y murieron. Padre de la gloria, tenía 2000 demonios esta persona. ¿Cuántos tendremos nosotros? ¿Cuántos tiene usted? Esto es fuerte. Y vamos a ver el último espíritu, que es el espíritu de adivinación, hermano Marcos, Hechos 16. Hechos 16, del 16 al 18. Y este espíritu que vamos a ver también conocía la autoridad que tenía el apóstol Pablo
y de dónde venía y qué estaba haciendo. Hechos 16, versos 16 al 18. Bien pueda. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Wow. Miren ustedes dos cosas allí importantes. Lo primero, ese demonio que estaba en esta mujer reconocía la autoridad de estos varones. Dos, declaraba algo: ellos están trayendo el mensaje para salvación. Muchas veces hasta los demonios te están hablando y te dicen: Marcos, escucha lo que Harlen te está hablando, con eso te vas a salvar. Tú estás perdido en el mundo de los demonios. Y no sabemos, no reconocemos, no queremos. Mire, el mismo demonio diciendo: Pablo le sirve a Dios, ¿sí? Y lleva el mensaje de salvación. Ajá. Espíritu de adivinación. Pero el que hablaba era un demonio. Era un demonio. Entonces hoy en día, wow, qué palabra. Entonces hoy en día tenemos que vivir en el Espíritu para poder discernir ¿qué espíritu está hablando? Si es el de Dios profetizando o es el espíritu de Satanás. De adivinación. Porque miramos también que como el espíritu de Dios estaba en Pablo, hoy en día somos muy dados y nos encanta que la gente nos diga: wow, el hermano Marco es un hombre usado por Dios. ¿Cuándo Dios nos está hablando a través de él y cuándo no? Claro, ¿sí ves? Entonces tenemos que prestar mucha atención de que Satanás conoce las Escrituras y podemos también ser engañados en cualquier momento por el espíritu de demonio y de falsa doctrina. Amén. Bueno, ya estamos llegando al final y queremos cerrar con dos versículos poderosos. El primero, hermano Marco, está en 2 de Corintios 3:17 y yo voy a leer Isaías 11:2. 2 de Corintios 3:17 y yo leeré Isaías 11:2. Hemos visto estos 6 tipos de espíritus que operan en el mundo natural, en el mundo físico, ¿ve? Para que usted lo tenga en cuenta. Estamos hablando de espíritus que usted no ve, pero que están operando ¿en dónde? En lo físico. Amén. En tu carne, enfermándote, trayéndote dificultades, destrucción y muerte. Pero este espíritu que voy a mencionarles, que es el Espíritu Santo, trajo en Cristo 7 cualidades. Este es el espíritu que necesitamos. Declara la palabra en el verso 2 del libro de Isaías, capítulo 11. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Wow, esto estaba en Jesús. Estas cualidades, estos atributos, y yo se los desmenuzo rápidamente. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Cuál es el espíritu de Jehová? El espíritu de vida. Amén. Usted y yo lo tenemos, ya tenemos uno, ¿cierto? El espíritu de vida. Mire otro espíritu, espíritu de sabiduría e inteligencia. Y dice en Job 28:28 que el temor del Señor es sabiduría, y que apartarse del mal es la inteligencia. Así que usted y yo tenemos el espíritu de vida, pero nos apartamos del mal, entonces no tenemos el espíritu de inteligencia. Le tememos a Dios, entonces no tenemos espíritu de sabiduría. Mire, tenemos el espíritu de vida, pero ¿cuántos tenemos el espíritu de sabiduría? ¿Cuántos tenemos el de inteligencia? ¿Cuántos tenemos el del consejo? Consejo porque el Espíritu de Santo está aconsejando, no estamos guiándonos en el consejo de Él. ¿Cuántos tenemos el poder del conocimiento, que es la gloria de Dios? Entonces, amados hermanos, yo me atrevo a decir que muchos de vosotros solamente tenemos el espíritu de vida, y que el Espíritu Santo que trae todos estos está en nosotros, pero no lo dejamos trabajar, no lo dejamos que nos derrame estas otras virtudes. Yo tengo el Espíritu Santo, así de sencillo. No tengo el espíritu de sabiduría porque en algún momento cuando miento ya no le estoy temiendo a Jehová. Entonces, ¿qué tiene que pasar en nosotros? Que se aplique lo que dice este versículo, 2 de Corintios 3:17.
Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Wow! Maravilloso. Amén. Eso necesitamos. Usted, yo, Marcos y toda la humanidad necesitamos el Espíritu Santo, porque donde Él está hay libertad. Donde Él está operando hay limpieza. Amén. Hay ministración. ¿Para qué? Para honrar a Dios. Amén. Hay allí una familia llena de bendiciones. Él guarda nuestra vida, Él guarda nuestra familia, y Él va a traer a nuestra vida todo lo que realmente es necesario para estar apartado de los espíritus inmundos, para que ellos huyan. Sujetaos a Dios, resistid y el diablo huirá de vosotros. Amén. Santiago 4:7 lo declara. Mañana preciosa, tarde, noche, les declaramos a esta hora, hermano Marcos, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Gracias por venir y por compartir. Quiero añadir algo a esta palabra. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si tú predicas esta palabra, o la tomas y la haces vida en tu vida, el Espíritu de Dios trae libertad a tu vida. ¿Qué es libertad? Es cuando tienes algo dentro del corazón aprisionado, Él te hace libre de esas cosas. La pregunta es, ¿cómo te sientes tú cuando ves a otra persona que sabes que es de Dios, pero que no se congrega en tu iglesia? ¿Qué sientes? Pregúntaselo al Señor lo que sienta, porque si no sientes paz, no es el Espíritu de Dios el que está obrando y que está operando dentro de ti, es otro espíritu. Amén. Dios nos guarde, Dios nos bendiga, Dios nos Amén. limpie para que huyan esos espíritus. Amén. Que yo no quiero en Te mi vida. contienda. No sé si usted los quiere. No, de ninguna manera. Gracias, Padre, No, por este preocúpate. tiempo precioso y maravilloso. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos. Hasta el próximo sábado, si Dios permite, agradeciendo al equipo técnico que está detrás de nosotros para hacer posible que lleguemos hasta vuestros hogares. La paz de Cristo, la shalom quede en vuestro corazón. Shalom. Amén, en el nombre de Shalom Jesús. en este día. Bendiciones. Reflexiones, oración, exposición de la palabra, alabanza y adoración, testimonios, fortalecimiento espiritual, ministerios y ministros, restauración, fe y esperanza. Todo en un mismo corazón, espíritu, doctrina y pensamiento en Cristo, por Él y en Él. Semillas de libertad. Televisión y redes sociales al servicio del reino de los cielos. Sábados 9 de la mañana. Transmisión por CNC Chocó, el canal de nuestra gente, y Cores Televisión. Bendecidos para bendecir en el precioso nombre de Jesucristo.